modernos. Esto es Ley Abierta, un podcast donde exploramos el mundo legal y sus implicaciones en las sociedades modernas. Este podcast es producido por Todo Legal y Medios Modernos. Hoy vamos a conversar sobre un tema bastante actual, bastante interesante, y es sobre la fiscalidad internacional y su aplicabilidad en Honduras. Para eso me acompaña Gerson Orlando Sierra, el abogado, apasionado del derecho constitucional, de la fiscalidad internacional y de los procesos judiciales. Además es catedrático de la Maestría de Derecho Tributario en UNITEC y actual secretario general de CEFIN y ex director nacional jurídico del SAR. ¿Cómo estás, Gerson? Un gusto tenerte por aquí. ¿Cómo estás, Rodil? Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Sinceramente, bastante emocionado de estar aquí contigo para que podamos compartir, como tú decías, un tema bastante actual y de mucho futuro. Contame un poco acerca de tus estudios. ¿Qué cosas relacionadas con la fiscalidad internacional o con los tributos y con el derecho constitucional has estudiado? Soy egresado de la carrera de Derecho. En Honduras. En Honduras, en el 2015. Yo egresé en el 2015. Empecé a estudiar mi primera maestría, que no tiene nada que ver con lo que actualmente ejerzo, o quizás no de mayor cantidad, ¿no? Que es la primera maestría, es máster en Derecho Laboral por parte de la Universidad San Carlos de Guatemala, y posteriormente la Universidad de Valencia obtuve mi segunda maestría, que es la de Derecho Constitucional. Ahí sí quise involucrarme un poco en el aspecto constitucional tributario, y de ahí nace pues todo este amor por el derecho tributario, viéndolo siempre desde la perspectiva constitucional y supranacional. Si pudieras ampliar un poquito en esto, ¿qué es eso de por qué esa concepción de derecho constitucional tributario? O sea, veo una relación íntima, pues el derecho constitucional es el que le da vida al Estado de alguna manera y los tributos son una parte fundamental del aparato estatal. Entonces, ¿cómo es ese estudio? ¿En qué consiste y cuál es la relación que existe entre fiscalidad y derecho constitucional? ¿Ya? Todo nace de un deber fundamental. Ese deber fundamental es que todos debemos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. ¿Qué es esto? Okay. Todos debemos de tributar, ¿no? Todos debemos de tributar para que el Estado tenga los recursos necesarios, ¿sí?, para que pueda crear las obras públicas en beneficio de todas las poblaciones. Esa conceptualización de tributar, aparte que la tenemos nosotros en nuestra Constitución de la República, no nace de nuestra Constitución de 1982, de antaño, ¿no? Es bastante longeva. Nace de convenios internacionales, por ejemplo, la tenemos en la Declaración Americana sobre Derechos del Hombre y el Ciudadano. Nace, si nos vamos mucho más atrás, los romanos tributaban, ¿no? Si nos ponemos religiosos, hasta hay un versículo bíblico que dice: dale al César lo que es del César, dale a Dios lo que es de Dios. O sea, tributar es una conceptualización bastante histórica, y que nos permite, o que permite a los estados contar con esos recursos para invertirlos en obras públicas. ¿Y esto es la fiscalidad internacional? ¿Qué significa esto? ¿Y es un concepto reciente o ha cobrado mayor importancia en los últimos tiempos? Si lo ponemos a la comparación de otras ramas del derecho, ¿no?, como el derecho civil, sí, el derecho laboral, la fiscalidad internacional es relativamente reciente. ¿Es una rama del derecho? ¿Qué es lo que es? Es un tema dentro del derecho tributario internacional. Okay. Sí, o sea, si nos ponemos más doctrinarios, se denomina derecho tributario internacional. Así lo llaman los mayores juristas en temas de tributación internacional. Esto, pues, ¿qué abarca? Abarca, por ejemplo, todos los tipos de tratados o convenios que firman los países, ¿sí?, para, ya sea tratados de doble imposición, para erradicar la doble imposición, que no exista el doble pago de tributos sobre un mismo ingreso aquí en nuestro país y en otro. Tratados de intercambio de información tributaria, por ejemplo. Aplicabilidad de normas legales que nacen de este concierto de organismos internacionales que muchas veces estudian esta temática de tributación internacional y que después las vemos replicadas en nuestros países. ¿Y hace mucho tiempo sucede de esta forma o es algo del siglo pasado, digamos, que inició en el siglo pasado, que organismos de estilo ONU o la OCDE se discuten esos temas que posteriormente terminan siendo aplicados en la normativa nacional? ¿Sucedía en los 1800 y para atrás o es algo de los 1900 para acá? Del siglo pasado.
Ok, del o sea, siglo algo bastante nuevo, ¿no? muy nuevo. ¿Y quiénes son parte fundamental de las organizaciones en esta conversación sobre tributación internacional? Bueno, tú mencionaste algunas, ¿no? Está la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que es ¿verdad? la OCDE, sí, creada por el G20. Ok. Esta organización la crea el G20. Mira que no trata solo temas tributarios, pero sí ha sido como el tema que más los ha puesto en la palestra pública la OCDE. Trata de temas sociales, económicos, pero el tema tributario ha tenido mucha relevancia para todos los países, no solo de América Latina, para todos los países a nivel mundial. Esto por un lado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Por otro lado, la ONU, en menor medida, pero ahorita ha tenido un poquito de auge, ya vamos a hablar por qué, ha tratado estos temas de tributación internacional. La ONU, dentro del Consejo Económico y Social, creó un foro de tributarios internacionales que han creado varias doctrinas, varios documentos que ayudan a entender un poco acerca de estos temas de tributación internacional. Alrededor de como desde el 1980 para acá, este foro ha empezado a tratar desde la perspectiva ONU, que es todos los conciertos de países de los que componen la Asamblea General de la ONU, que quieren también tener estos lineamientos de tributación internacional bajo una perspectiva mucho más inclusiva, ¿no? Mucho más beneficiosa para países en vías de desarrollo como el nuestro. Ya en la práctica, ¿por qué termina siendo más inclusivo lo que puede pasar en la ONU que en la OCDE? O sea, que en el mecanismo de cómo se decían las cosas, ¿qué es de diferente ONU-OCDE? Y también ya a la hora de el tipo de decisión que se toma, ¿cómo divergen en esos dos organismos? Mira que ahorita hay una discusión bien interesante, Rodrigo. Muy, muy, muy interesante. Estos temas de tributación internacional los ha tratado en mayor medida la OCDE. G20 Lo habían hecho por su propia, por digamos, iniciativa de la iniciaron G20. así, ¿verdad? Y Claro. eso es lo que más hacían, ok. Claro, el G20 pone plata, ¿sí? El G20 pone plata, se crean estos foros, la OCDE tiene el foro sobre transparencia e intercambio, el marco inclusivo, ¿sí? Se crean estos foros, lógicamente todo es con plata, ¿no? O sea, el G20 apoyaba para que varias personas, incluyendo también representantes de todos los países, miembros de marco inclusivo, por ejemplo, que Honduras es parte, empiecen a tratar estos temas de tributación internacional. Y pues a lo largo de la historia, la OCDE ha tomado bastante el papel de emitir los lineamientos. De los primeros lineamientos son un modelo para suscribir un tratado de doble imposición. Hoy por hoy Honduras no tiene ningún tratado de doble imposición, pero países vecinos nuestros tienen. Por ejemplo, Costa Rica tiene un tratado de doble imposición. ¿Bajo qué modelo lo hizo? En gran medida bajo el modelo que creó la OCDE. Y de un tiempo para acá ha sido pues mucho más incisivo sus trabajos y han creado, por ejemplo, el plan BEPS, que compone 15 acciones para erradicar con un solo objetivo. El plan BEPS es erradicar que erosionen la base imponible en los países. Los países a nivel mundial no tengan empresas, creen mecanismos que erosionen lo que deben de pagar, los tributos que deben de pagar en cada uno de los países. Entonces vino OCDE, creó estas 15 acciones BEPS con ese único objetivo. Y ahí en las acciones BEPS se trata una serie de temáticas. Sin embargo, a partir del año pasado, la ONU aprobó en el Consejo de la Asamblea General una resolución para que, si bien es cierto, la OCDE ha tratado estos temas de tributación internacional a lo largo de este tiempo, la ONU ha denotado que no ha sido lo más inclusivo posible, ¿sí? O por lo menos los países que votaron a favor de esta resolución, que fueron alrededor de 146 países, incluyendo Honduras, que estos lineamientos emitidos por la OCDE no han sido lo más inclusivos posible, que no han sido lo más beneficiosos para países en vías de desarrollo como el nuestro. Entonces, aprueban esta resolución cuyo objetivo es crear un convenio marco de tributación internacional para que todas estas temáticas, o la mayoría de temáticas en materia de fiscalidad internacional, puedan ser un poco más inclusivas, un poco más beneficiosas a países como el nuestro, ¿no? Que está en vías de desarrollo. ¿Qué ha pasado o por qué la importancia ahorita? ¿Por qué acaba de suceder esto? Pues? ¿Qué está sucediendo en la tributación
que se ha vuelto tan importante esto a nivel internacional? Esta fue una iniciativa, sobre todo de los países africanos. Los países africanos pusieron sobre la mesa en la ONU esto. Y se da, yo siento que se da, porque de un tiempo para acá, la OCDE sacó o emitió unos lineamientos sobre todo el denominado Pilar 1 y Pilar 2 de la Acción 1 de BEPS. Es en específico el Pilar 2, que establece que toda empresa con ingresos mayores a 750 millones de euros debe de pagar un 15% de impuestos y establece una serie de reglas que deben de ser implementadas por todos los países que pertenecen al marco inclusivo de la OCDE. Estas reglas, Rodil, son bastante complejas. No son de tan fácil aplicabilidad para países en vías de desarrollo como el nuestro. Fueron creadas dentro de este marco inclusivo que están representados todos estos 148 países en la OCDE. Sin embargo, no todos con la misma capacidad o con el mismo ancho de banda para poder implementarlas de una forma mucho más efectiva y rápida. Esa crítica la han tenido los países africanos, elevaron esta iniciativa para decir, hey, estos lineamientos o estos nuevos lineamientos no están siendo lo más inclusivos posible. Tenemos que estar todos de acuerdo, tanto los países desarrollados como los países en vías de desarrollo, para que no se nos vaya de las manos crear reglas totalmente complicadas que nos imposibiliten a nuestros países aplicarlas. Y yo te pongo un ejemplo. He tenido la oportunidad de estar en ambos foros, tanto en los foros de la OCDE como en los foros de la ONU. En la OCDE está este marco inclusivo, pertenecen 148 países y cada uno de los países tiene su representatividad, mandan a sus delegados. Número uno, los países en vías de desarrollo no todos van, no todos pueden ir, porque si bien es cierto, vamos a la OCDE, pero los costos no los costea la OCDE. ¿Sí? Los costos dependen del gobierno. En la ONU sí los costea la ONU. Tampoco, pero en la resolución sí ordena que la Asamblea le brinde recursos económicos a los países en vías de desarrollo para que puedan tener representatividad. Okay. Para que por lo menos esa laguna de que no hay inclusividad se erradique. ¿Sí? O sea, la Asamblea venga y apoye a los países. Bueno, ustedes manden por lo menos a una persona para que estén aquí todos y todas representados. O sea que en la OCDE hay algunos que ni siquiera llegan, ¿verdad? Primer punto. Por ejemplo, como ahí nos ponemos por nombre alfabético, Honduras, después va Hungría, siempre me encontraba el de Hungría, siempre. Pero antes estaba el de Haití. Nunca había un representante de Haití. Nunca tuve la posibilidad de hablar con alguien de Haití. Y con el de Hungría siempre hablaba porque lo tenía aquí a la derecha. El de la izquierda, que era Haití, nunca estuvo. Nosotros como país tuvimos la oportunidad de estar. Sin embargo, esto, porque se están creando lineamientos, Rodrigo. O sea, decir, ok, esta regla es la que se va a aplicar. Esto es lo que le va a quedar al país en vía de desarrollo. Esto es lo que le va a quedar al país desarrollado. ¿Se hace esa distinción? Se crean reglas. Se están creando reglas. Entonces, en la discusión, si tú no tienes representatividad y solo está en la representatividad de los países en desarrollo, ¿cómo va a crearse esa regla? Claro, en beneficio de aquello. O sea, porque está sesgada. Tal vez no necesariamente en beneficio, sino desde la óptica de ellos. Desde la óptica de ellos. No hay una contrapostura. No hay una contrapostura, sí. Que venir a decirle a un país en vía de desarrollo, hey, mira, yo considero que eso no es tan así por estas y estas razones. Discutámoslo para encontrar el mejor gris. Ni blanco ni negro, encontremos el mejor gris en beneficios para todos. Pero si no, nos vamos con la misma postura o se aplican las mismas reglas que llevaron a la mesa los países en desarrollo. Y acordémonos que esta temática es una temática bastante compleja, bastante técnica. La tributación internacional es bastante técnica, de relevancia actual y futuro, pero altamente técnica. Entonces, la no representatividad es lo que crea que quien lleva a la mesa la postura es la postura que va a aprobarse, ¿no? Porque si no tienes tú una contrapropuesta o alguien que te debata, es la postura que va a quedar. Y en cuanto a los lineamientos, vos decís que estos lineamientos son de difícil aplicación para nuestros países, ¿verdad? ¿Cómo en qué aspectos particulares? Por ejemplo, para el Pilar 2 se crean 3 reglas, ¿sí?
No quiero entrar a detalles porque es bastante técnico. Por ejemplo, una regla que se llama Subject to Tax Rule, la Inclusive Inclusion Rule. Pero lo difícil es todo el trabajo administrativo. El trabajo, no solo administrativo, legal, que conlleva la aplicabilidad de esa regla. O sea, capacitar a personal, digamos, en las instituciones locales. 1, 2, tienes que llevar algo legislativo. Ahí entra el poder legislativo. Te lo digo. Tienes que regularlo en tu país primero, ¿eh? Tienes que regularlo. Este pilar 2, que fue aprobado ahí por el 2021, 2022, quería entrar en vigencia para todos los países del marco inclusivo a finales del año pasado. Hoy por hoy solo lo han podido poner en acción ciertos países en vías de desarrollo de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque estas reglas están siendo muy difíciles para aplicarlas para países como nuestro. Entonces, derivado de ello es donde los países africanos ponen la alerta en decir, hey, estas reglas están complicadas. Busquemos ver de qué forma podemos hacerlo mucho más digerible, mucho más fácil y aplicable para países como en vías de desarrollo y no crear esta falta de inclusividad. Y ahí es donde entra la ONU. No es que no ha tocado temas de tributación internacional la ONU, no, pero no de esta forma y no con esta finalidad, que es crear una convención marco que nos regule a todos, que nos regule a todos los países. No se había hecho. Hoy por hoy no lo tenemos. Tenemos tratados bilaterales. Honduras no, pero Costa Rica ha firmado tratados bilaterales de doble imposición, por ejemplo, con Alemania. Pero eso es entre tú y yo. ¿Qué es un tratado de doble imposición? Para ir definiendo algunas cosas. Un tratado de doble imposición lo que busca es que por ingresos generados por una empresa que tenga por ejemplo, su casa matriz en Alemania, tenga un establecimiento permanente en Honduras, por un tipo de ingreso, por el mismo ingreso, no tribute en dos países. No tribute allá en Alemania y tribute también aquí en Honduras. Entonces, los países se ponen de acuerdo, firman este tratado de doble imposición. El tratado establece un método de crédito para decirle, por ejemplo, si tú pagaste allá, pues bueno, tienes el crédito aquí en Honduras, no tienes que volver a pagarlo. O un método de exención. Entonces, lo que busca es eso. No tributar por ese mismo ingreso en dos países, en dos jurisdicciones. Eso está prohibido, ¿no? Eso, desde la perspectiva de tributación internacional, pagar dos veces sobre un mismo ingreso, esto está totalmente prohibido. Eso es lo que busca el Tratado de Doble Imposición. Ha habido muchas críticas al Tratado de Doble Imposición porque existe lo que se llama el treaty shopping, que es utilizar un tratado de doble imposición no solo para no pagar impuestos, sino que para no pagar el doble de impuestos, sino que para no pagar impuestos, ¿sí? Buscar las lagunas dentro de ese tratado para yo no pagar impuestos ni aquí ni allá. Eso sería una elusión fiscal. Eso podría ser catalogarse como una elusión fiscal, correcto. O sea, buscar dentro de esas lagunas del tratado, que existen, son creadas por humanos, ¿no? Para no pagar impuestos. Ni en Costa Rica, por ejemplo, que tiene tratado de doble imposición con Alemania, ni en Alemania. Entonces tú no pagas en ningún lugar. Tu rentabilidad se viene arriba. Hay competencia desleal, por ejemplo. No es lo mismo una empresa que si está pagando sus tributos, ya sea en Alemania o acá, ¿no? O sea, pero paga sus tributos y con otra empresa que no paga por haber encontrado una lagunita dentro de ese tratado que le permite utilizarla para no pagar. Entonces, ahí vulneramos, Rodil, lo que hablamos al principio, que es que constitucionalmente todos debemos de pagar impuestos, todos debemos de tributar de acuerdo a nuestra capacidad económica. Tú tienes más capacidad económica, bueno, tienes que tributar un poquito más. Tú tienes menos capacidad, pues tributas un poquito menos, pero todos tributamos, ¿sí? Ese es lo que se denomina el principio de generalidad. Todos debemos de pagar tributos, que es un principio constitucional tributario. En Honduras, ¿verdad? En Honduras. Bueno, si nos vamos a los principios generales o principios constitucionales tributarios, tenemos ese de generalidad. Todos debemos de pagar tributos, sí, siempre teniendo en cuenta nuestra capacidad económica. ¿Que ese sería el de progresividad o no? No,
Es que el de progresividad lo tenemos como de manera intrínseca dentro del de proporcionalidad. Ok. Hoy por hoy, la Sala Constitucional ha dicho que existen 6 principios constitucionales tributarios. El de legalidad, que es todo tributo tiene que estar en ley, ¿sí? Si no está en ley, pues, Claro. como tú vas a exigir. El de proporcionalidad, que debemos de pagar conforme a la proporción de nuestros ingresos. El de generalidad, todos paguemos, ¿sí? El de equidad, ¿sí? Que no tenemos que tratar de forma igual a iguales y de forma desigual a desiguales. O sea, si tú no estás en mi misma condición, no me puedes tratar tributariamente de forma igual. Ahora, si estamos iguales, si estamos en la misma condición, tratándonos de forma igualitaria. El de capacidad económica, que bueno, lo dice el nombre, ¿verdad? Tengo que tributar conforme a mi capacidad económica. Y incluye uno último, que es el de no confiscatoriedad a la Sala Constitucional. Ningún tributo tiene que ser confiscatorio. Ningún tributo te tiene que decir, tus ingresos son tantos, son 1.000.000 de lempiras y vas a tributar 999.000 lempiras. Solo te quedas con uno. Totalmente confiscatorio, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo tú te vas a desarrollar como persona con un lempira? Tienes que tributar bajo una conceptualización de un tributo que de ninguna manera pueda categorizarse como confiscatorio, que te despoje de tus bienes, que te despoje de tu propiedad. Esos son los 6 principios constitucionales tributarios. Y estos a nivel internacional usualmente son principios que en la mayoría de países... Qué buenísima pregunta. Porque específicamente, y el que tú dijiste, el de progresividad, en la ONU, en esta discusión de la Convención Marco, desea incluir dentro de esta convención el principio de progresividad. Es una postura que llevó Colombia, que Colombia, desde mi perspectiva, es de los países en América Latina que están en avanzada en temas de tributación internacional. Colombia llevó a la mesa en la ONU, incluyamos dentro de esta convención marco el principio de progresividad, ¿sí? Que los tributos sean progresivos, que paguemos con base a una alícuota progresiva. Eso lo llevó a la mesa Colombia y me parece que ha tenido un muy buen calado. ¿Y cuál fue la votación de ese? Todavía no estamos a nivel de votación. Hoy por hoy, la etapa que está en la ONU... ¿Sobre el planteamiento de Colombia o sobre en general de...? En general de la convención. Ok. Sí. En general de la convención, la etapa que están ahorita es crear los términos de referencia para después redactar la convención. Los términos de referencia es, ok, la convención tiene que tratar estos y estos puntos. ¿Qué puntos sí, qué puntos no? Como definir la agenda, básicamente. Definir la agenda. En esa etapa está ahorita. Ok. Por ejemplo, el marzo pasado, yo estuve en la primera reunión del comité ad hoc que se está creando, que se creó para redactar estos términos de referencia. ¿Qué sí se va a incluir? ¿Qué no se va a incluir en la convención marco que se va a empezar a analizar, a redactar a partir de finales de este año? Esta labor de los términos de referencia tiene que ser concluida la próxima semana. ¿Y vos estás participando en el comité ad hoc? En el comité ad hoc, hoy por hoy, no, porque ya estamos con este nuevo cargo dentro de la Secretaría General de... O sea, esto estabas participando cuando estabas en el SAR. Cuando estaba en el SAR. Ok. Entonces ya tuvimos la oportunidad de mandar a alguien del SAR para que participara. Pero pero Honduras está participando. Honduras está participando. Okay. No podemos dejar de participar. O sea, aquí lo importante es que Honduras sea parte. Porque si Honduras no es parte, estas propuestas de otros países no van a tener una contrapropuesta nuestra que esté alineadas a lo que queremos como país y a lo que somos como un país en vía de desarrollo que quiere seguir desarrollándose y alcanzar un umbral económico que nos beneficie a todos los hondureños. Eso es la labor que nosotros tenemos, es alcanzar un umbral económico que te beneficie a ti, que te beneficie a mí, que nos beneficie a la familia, a nuestros amigos y a todos, ¿no? O sea, a todos los hondureños, a los más de 10 millones de hondureños que hoy por hoy han nacido en Honduras, ¿no? Que al final el mundo es un mundo económico, ¿verdad? Hay empresas, personas que prestan bienes, que adquieren. Es un montón de dinero que está fluyendo en el mundo, ya sea a través de servicios digitales o cosas tangibles que se mueven en aduanas. Entonces, y se empiezan a crear sociedades en diferentes partes del mundo para, pues, tributar lo menos posible, ¿verdad? ¿Cómo es ya en la práctica como para que
podamos entender la importancia de la participación de Honduras en estos foros y la importancia de los cambios que pueden suceder en estos espacios, de cómo terminan impactando en nuestro país. O sea, qué tipo de cosas son las que se pueden llegar a cambiar para que tengan un impacto positivo en Honduras. Tanto la OCDE y la ONU promueven estos estándares mínimos que todos los países deben de tener. Estándares mínimos que países como nuestro, como Honduras, deben adquirir. Son estos estándares mínimos. Número uno, que no existan los paraísos fiscales, contrarrestar estos paraísos fiscales, contrarrestar la transparencia, contrarrestar la opacidad, ¿sí? Que exista transparencia tributaria. ¿Cómo logramos esto? Por ejemplo, un caso de éxito, porque a mí sí me parece un caso de éxito por parte de la OCDE, es esta iniciativa que tienen de la Convención de Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal. Y te explico en qué consiste esta convención. Desde hace un tiempo acá... Estamos suscritos a ese tratado, ¿no? Nosotros suscribimos este tratado, pero todavía no está aprobado por el Poder Legislativo. Y lo suscribió el Poder Ejecutivo, entonces. Él lo suscribió el Poder Ejecutivo, pero todavía falta la aprobación por parte del Poder Legislativo. ¿Qué busca este tratado, Rodrigo? Este tratado busca básicamente que las administraciones tributarias que han suscrito puedan intercambiar información. Puedan decir, mira, tengo esta empresa aquí, quiero saber cuánto ha generado de ingresos también en tu país. La administración tributaria del otro país, el SAR del otro país, le contesta al SAR de Honduras, sí, en efecto, esta empresa tuvo tanto ingresos, pagó tanto tributo. Entonces, con base a esa información, se le exige a la empresa que pague más o queda todo bien. No, usted pagó lo que debía de pagar. Ese es un aspecto mínimo que tienen alrededor de 148 países. Pero vaya, Costa Rica ya tiene bastante, por ejemplo, Costa Rica ya tiene bastante tiempo teniendo esta convención aprobada, intercambiando información con varios países, con otras jurisdicciones. Oficinas de administración de renta. Correcto. Este es un piso mínimo, es un estándar Nosotros mínimo. no hemos hecho ninguna actividad de intercambiar información con otra oficina de administración. Solo con 5 países nada más. ¿Por cosas ad hoc? No, porque solo hemos suscrito, ya sea este convenio, hemos suscrito un convenio bilateral con Estados Unidos para intercambiar información y un convenio regional con los países centroamericanos para intercambiar información. Nada más. Pero Costa Rica, por ejemplo, intercambia información con 148 países. Porque ya homologaron o ya llevaron a la normativa el tratado. Este tratado. Claro, toda convención, todo tratado aprobado por el Poder Legislativo forma parte de tu normativa interna, ¿no? Entonces tú lo aplicas. Ese es un estándar mínimo, o sea, es lo más básico dentro de lo que hablábamos al principio, que es derecho tributario internacional, que es fiscalidad internacional. Es uno de los estándares mínimos. ¿Qué otro hay por ahí cerca de eso? Por ejemplo, el beneficiario final. Ok, que esto fue estuvo en la palestra pública se conversó un poco de la ley de justicia tributaria. ¿En qué consiste esto y qué aplicabilidad puede tener en Honduras? Hoy por hoy tenemos obligados tributarios, contribuyentes, que son personas naturales y personas jurídicas. ¿Sí? Enfoquémonos en las personas jurídicas, que es una empresa que puede ser creada ya sea por 2 personas naturales o puede ser creada también por otras empresas. Creamos otra capa societaria. ¿Sí? 2 empresas se pusieron de acuerdo para crear esta empresa que hace otra labor totalmente distinta a lo que hacen estas 2 empresas que crean. El beneficiario final lo que busca es saber qué persona natural, ojo, natural, no jurídica, qué persona natural es la que efectivamente controla, administra esta persona jurídica. O a estructura jurídica, por ejemplo, fideicomisos. Eso no lo sabe la Administración Tributaria de Honduras. ¿Por qué? Porque no existe una normativa que te obligue a decir, ok, yo tengo mi empresa, después de ciertas reglas que hay que aplicar a ciertas reglas, yo constato que mi beneficiario final es esta persona natural, nombre y apellido. Todas las personas jurídicas tienen que declarar sus beneficiarios finales. Las reglas para saber quién efectivamente es esa persona natural, qué es el beneficiario final, son los que están establecidos en la norma, los que deben estar establecidos en la norma. Esto es básico en la mayoría de administraciones tributarias en el mundo. Todas las administraciones tributarias tienen por lo menos la declaración de la mayoría de empresas, de todas las empresas, en decirle, miren, este es mi beneficiario final, esta es la persona natural
que controla y administra efectivamente esta empresa. ¿Que administra siendo gerentes o siendo los tenedores de acciones? ¿O las dos? Muchas veces, o la mayoría de veces, puede ser el gerente, pero muchas veces, o otras veces, el gerente puede haber alguien nominal como gerente, pero el que efectivamente controla Porque tiene más acciones. puede hacer. Esa es una regla, pero se van haciendo como varias reglas. El que efectivamente controla puede ser otra persona que no sea el gerente, un accionista mayoritario. Sí, el gerente operativo está aquí, pero el que verdaderamente controla, dirige, es otra persona. Pero aquí lo importante es que la administración tributaria, tanto el SAR de Honduras, el SAR de otros países, tiene que conocer de primera mano, bajo declaración de la empresa, es decir, esta es mi persona natural, este es mi beneficiario final, para tener transparencia en saber quiénes son efectivamente esto. Varios países, muchísimos países, lo han aprobado. Costa Rica lo tiene, Perú lo tiene, México lo tiene. Son estándares que buscan erradicar la opacidad y fomentar la transparencia. Es decir, si no, miren, yo soy el beneficiario final, aquí está mi declaración de impuestos, estos son mis ingresos y estos son mis tributos. Vos le puedes exigir a la sociedad que ellos te revelen. Solo que no le vas a poder preguntar al órgano que administra rentas de otro país para cerciorar la información. No, pero con esta convención que nosotros suscribimos y que falta aprobación, Si lo pudieras hacer. correcto. Tú le preguntas a estos 148 países, esta fue mi declaración del beneficiario final, yo la tengo. Quiero validar con Alemania si efectivamente este es el beneficiario final, yo le pregunto. Estos aspectos mínimos de transparencia tributaria. ¿Sí? Eso es lo que busca, transparentar tributariamente lo que es los ingresos que tenemos con los tributos que pagamos. Esto de beneficiario final, esto del convenio de asistencia administrativa mutua en materia fiscal, que intercambia información entre todas las administraciones del mundo. Pero esta convención, ya marco, de la ONU, no solo va a tocar temas de transparencia, ¿no? Toca otros temas también de dónde van a pagar estas empresas multinacionales sus tributos. Y eso es muy importante, ¿no? Estamos hablando de empresas multinacionales con una rentabilidad inmensa que operan en todo el mundo. ¿Dónde se pagan esos tributos? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién tiene el acceso a esas cantidades millonarias de plata? Que después te sirve como el Estado, o le sirve al Estado para crear obras públicas. Ya después entramos a la conversación de que efectivamente los gastos sean ejercidos de forma transparente, ¿verdad? Que me parece también una discusión importantísima. Pero eso es como administración pública. Esa es digamos. una administración pública. ¿Qué hace con esos recursos que se captan de la gente? Correcto. ¿Qué hago yo con los recursos que capté? Tengo que Ejecutarlos ejecutarlos de una forma transparente. Pero bueno, primero tengámoslos, ¿no? Claro, claro. O sea, Porque primero si tú no los tienes, que no sea otro el que los obtenga en vez de nosotros, ¿verdad? que no sea el país desarrollado que le correspondía 5, pero tiene 10. Que nos correspondía 5 a él y 5 al país desarrollado y 5 al país en vía de desarrollo, pero porque no estuvimos en la discusión, le corresponde los 10 al país desarrollado y a nosotros los 5. Primero es tenerlo. Ya después de tenerlo, debe de haber una veeduría y debe de haber una exigencia social de que esos recursos se ejecuten de forma transparente. Que yo ahí estoy totalmente de acuerdo. O sea, esto es ingreso y gasto público. Ingresan estos recursos financieros. Los recursos financieros son, lo dice la Constitución, los tributos. Y el gasto público es cómo lo ejecuto. Las obras y lo demás. Es correcto. Aquí estamos buscando cómo ingresa, pero también debe de velarse para que ese gasto sea de una forma transparente, no en beneficio de quién, de la ciudadanía. En esta convención de la ONU, ¿eso es parte de lo que se va a decidir? Sí. O bueno, eso es parte de los tópicos a que se están discutiendo ahorita en los términos de referencia para si van a estar. Sí. Okay. Ajá. Y que hay una discusión fuerte, Rodil, porque es una discusión bastante, porque los países en desarrollo dicen, bueno, ya en la OCDE nosotros tocamos esos temas. ¿Sí? Ya es asunto cerrado. Ya es asunto cerrado, hay que aplicarlo más bien. Pero los países en vías de desarrollo dicen, no, esos temas que ya están asuntos cerrados en la OCDE, nosotros creemos que deben de reconfigurarse, deben de repensarse y hacerlo mucho más inclusivo. Entonces repensémoslo mediante esta convención y apliquémoslo ya, hoy sí todos. Traigamos
esto de las empresas grandes, multinacionales, que terminan tributando en los países ya desarrollados o en paraísos fiscales. Bueno, en paraísos fiscales tributarías bien poco, ¿verdad? O nada. O nada. Pues, poco no es la tributación. Ajá, entonces, ¿qué mecanismos son los que actualmente operan para que estas multinacionales puedan sacar el dinero de países como Honduras y no tributar nada? ¿Y qué se puede hacer para contrarrestar eso? ¿Qué planteamientos crees que se van a desarrollar en ese sentido? Número uno, y la más común, ¿no? Que esto sucede no solo a países como nosotros, o países como el nuestro, como Honduras, sucede en todos los países. Empresas, su rentabilidad, sus ingresos, lo llevan a paraísos fiscales. Sí, esa es la común, llevarlo a paraísos fiscales para yo no pagar nada ya. Estamos hablando de varios países que han sido declarados por la Unión Europea, por la OCDE, algunos le llaman países no cooperantes. Así le llaman a los paraísos fiscales. Existe terminología donde le dice países no cooperantes. ¿Por qué no cooperan? Porque no, número uno, tienen nula o baja tributación y número dos, ellos no buscan intercambiar información con ningún otro país. ¿Sí? Aquí se hace lo que se hace y yo no le rindo cuentas a nadie. Y yo no le comparto lo que aquí pagó esta empresa. Entonces, ¿tú cómo verificas que efectivamente tú pagó algo? No lo puedes hacer. Si no te comparto información, es imposible. Reitero, ¿no? La primera etapa es tener acceso a esa información para ir erradicando, ir cerrando esa brecha de los paraísos fiscales, de que no existan más paraísos fiscales y que lo que exista es una tributación conforme a los ingresos en algún lugar del mundo o en varios lugares del mundo de conformidad a tus ingresos y que no exista tampoco una doble imposición. Es que aquí se tocan varios temas, pues, o sea, tengo que tributar, pero que no me cobren el doble y no tributar o no tributar nada, ¿verdad? O sea, tampoco es bueno no tributar nada. Y bueno, es lo que se busca un poco con esta convención de la ONU y también de los varios lineamientos de la OCDE. Y entonces estas multinacionales, las que tributan, digamos, en países desarrollados, o sea, no paraísos fiscales, ¿qué pudiéramos hacer o qué se cree vos que se puede llegar a discutir o plantear en estas reuniones de la ONU o la OCDE para que países como los nuestros, donde tal vez ellos tienen una operación, pero que a través de diferentes mecanismos logran sacar la plata, tributar en otro país, ¿qué se puede hacer para que sí tributen aquí? Crear un estándar donde países en vías de desarrollo como el nuestro puedan optar a esos ingresos que se generen acá por una sucursal que tengan, por un establecimiento que tengan, permanente que tengan estas empresas multinacionales, poder optar a esos ingresos mediante mecanismos mucho más fáciles que, por ejemplo, ir a crear una regla. Ahorita hoy por hoy está una regla de la OCDE que si no se aplica esa regla, el país desarrollado lo va a adquirir el ingreso, el tributo. Buscar los mecanismos para que los países en desarrollo puedan optar a estos tributos de una forma mucho más fácil y efectiva. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, ahí habría que sentarnos, ¿no? A una negociación entre todos para ver cómo se aplican ciertas reglas, ciertos condicionantes legales para que no exista esta disparidad. Vos mencionaste en algún momento sobre el tributo supranacional, creo que es, para las empresas las empresas que generan ingresos superiores a 750 millones de dólares, ¿verdad? ¿Eso es algo que existe o es algo que se quiere crear? No es un tributo supranacional, sino que es una regla que se está creando en la OCDE, se llama Pilar 2, dentro de la acción 1, que es que todas las empresas que tengan ingresos mayores a 750 millones de euros paguen un umbral mínimo del 15% sobre sus ingresos brutos. Ya sea, como estas empresas multinacionales tienen bastante, no solamente es una sucursal en un país, no, tienen bastantes sucursales en varios países. Bueno, que todos estos ingresos generados alrededor del mundo paguen un mínimo de un 15%. Ya después,
y la OCDE establece ciertas reglas de a quién le corresponde tanto y tanto de tributo, ¿no? O sea, un país en desarrollo o al país que tienen estas sucursales esto. Nos vamos poniendo de acuerdo, pero que el umbral mínimo sea 15%. ¿Qué ¿Sí? busca esto? Que, o sea, aunque estés en un paraíso fiscal, que hay un 15%, ¿no es eso lo que busca? No. Bueno, número uno, si tú estás en un paraíso fiscal, no vas a pagar nada. Ok, no aplicaría ese 15%. No, o sea, el efecto de estar en un paraíso fiscal es que tú no pagues nada. Con esto, tú buscas erradicar los paraísos fiscales. Porque tanto aquí, como es una iniciativa aplicada por todos los países, todos vamos a estar de acuerdo a que exista un piso mínimo de tributación del 15%. Llámese que tú seas un país en vía de desarrollo, paraíso, lo que sea. Todos de acuerdo a que haya un piso mínimo del 15% sobre los ingresos de estas multinacionales de 750 millones de euros. Entonces, ¿qué es lo que busca? Que sea un país A, un país B, un país C, pero tengan estos tributos y que puedan ser invertidos. Algo que hoy por hoy, mediante varios mecanismos, muchas veces no sucede. Los mecanismos que implican y la habilidad de cobrar para los países no es fácil. Y no todos estamos en la misma, no todos tenemos el mismo ancho de banda. Para procesar todo lo que hay que hacer para recolectar esos cobros, ¿no? Correcto. Claro, en Estados Unidos, por ejemplo, El IRS de Estados Unidos no lo vas a comprar tú con exacto, con el SAR. con el SAT. No, y eso es lo que te quería decir, que es algo que vos miras películas, o sea, es algo que de alguna manera Estados Unidos se ha encargado de que los ciudadanos tengan miedo del IRS. Versus países en vías de desarrollo, me imagino yo que una de las dificultades es lograr que la gente pague impuestos. Aparte de cobrarlos, también calcularlos, ¿no? ¿Cómo los calculas? Como todas las mecánicas de calculación, las ilusiones fiscales que pueden jugar ahí en medio. Entonces, todos esos aspectos me imagino que son críticos. Es que hay algo muy importante, que es la moral tributaria. La moral tributaria es ese deseo intrínseco que tú tienes para pagar tributos. Para aquellos que hemos tenido la posibilidad de estar en Estados Unidos, tú ves que el norteamericano tiene ese deseo intrínseco de pagar tributos. ¿Sí? Yo tengo la obligación de pagar tributos y exijo que esos tributos se conviertan en obras. Ese es como el ideal, ¿no? Entonces, esa moral tributaria tenemos que replicarla todos los países. ¿Sí? De tener ese deseo intrínseco de pagar tributos. Claro, después entra la otra cara de la moneda, que es que esos tributos se ejecuten de la mejor manera y de forma transparente. Pero tiene que existir. Eso alimenta la moral también de regreso. Claro que sí. O sea, si tú ejecutas esos tributos de una forma efectiva y transparente, la moral tributaria va creciendo. Sin embargo, también tiene que existir el control, ¿no? Y no es la misma capacidad de una administración tributaria de primer mundo a una administración tributaria como un país en vías de desarrollo. Ahí es donde tienen que haber estas normas mucho más inclusivas para decir, hey, vamos a implementar estos acuerdos, sin embargo, de una forma diferenciada, de acorde a los pasos o las etapas que va cada administración tributaria en el mundo. No todos vamos en la misma carrera. No todos tenemos la posibilidad de estar al día o de tener una administración tributaria robusta con 10,000, 15,000 funcionarios, 50 funcionarios dedicados solo a temas de tributación internacional. No todos. ¿Se debe hacer así? Claro. Pero lo que deben de orientar estos organismos internacionales es a que la aplicabilidad pueda ser por parte de todos. Que lo aplique tanto el país A como el país B sin sufrir, sin menoscabar su capacidad como Estado para recaudar tributos y ejecutar tributos. ¿Y el comercio electrónico, Gerson, qué rol juega en esta nebulosa o en estas dificultades de la fiscalidad internacional? ¿Y es conversado en estas reuniones del Comité de la ONU? ¿Qué se conversa alrededor del comercio electrónico? La digitalización de servicios, ¿sí? Estamos en un mundo digital, un mundo globalizado. La tributación de hace 100 años no es la misma que la actual. Hace 100 años tú tenías una empresa que sabías que el edificio estaba ahí
enfrente, podías tocar el edificio. Sabías que dentro del edificio habían personas trabajando. Dentro de la fábrica habían personas trabajando. Entonces tú ibas, o esa empresa, físicamente, dentro de ese establecimiento, tributaba en el lugar, en el país donde estaba. Pero hoy por hoy... O lo enviabas a través de aduanas, ¿no? O sea, o tenías una fábrica, producías, alguien te compraba en otro país, pero tenía que entrar por una aduana. Ese es el comercio básico, ¿no? El que todos conocemos. Empresa con su edificio, produce, manda por aduanas un bien o mercancía tanto nacional como internacionalmente, luego eso se vende. Hoy por hoy, si bien es cierto, sigue existiendo ese comercio y va a seguir existiendo ese tipo de comercio, no solamente existe ese. Estamos en un mundo globalizado y totalmente digitalizado. Hay empresas que no tienen ningún espacio físico. Tu compañero de trabajo, tú estás aquí en Honduras y tu compañero está en Croacia y están brindando un servicio a una empresa que está en Arabia Saudita. ¿Dónde se tributa? ¿Quién recauda ese tributo? De esa empresa que se creó en Croacia, que yo estoy aquí, y que vende en Estados Unidos. Y que vende en Estados Unidos. Es un aspecto de servicios digitales, de tributación de la economía digital, que hoy por hoy, tanto para OCDE como para ONU, es de sus top 3 temas importantes, ¿sí? Porque si nos vamos a las empresas que están teniendo una rentabilidad millonaria, nos vamos y nos encontramos empresas que están exclusivamente en servicios digitales. Pongamos un ejemplo, Netflix. ¿Dónde ves aquí a Netflix? En un edificio. ¿Dónde está Netflix aquí en un edificio? ¿Paga tributo Netflix Honduras? ¿Dónde está el edificio? No está. Estas empresas que el mundo va caminando de una forma mucho más rápida y atrás viene la tributación queriéndola alcanzar, ¿no? Y no se va a detener porque así son los avances tecnológicos. Pero la tributación tiene que ir atrás para que los estados puedan tener recursos financieros y crear las obras públicas necesarias en favor de la ciudadanía. Y bueno, este tema es, reitero, top 3, tanto a nivel OCDE como a nivel ONU. OCDE creó Pilar 1 y Pilar 2, que trata específicamente temáticas de tributación de la economía digital. Específicamente eso. ¿Por qué? Porque es un tema de relevancia, es un tema de importancia. Y la tributación tiene que cerrar esa brecha que le lleva la economía digital. La economía va muy rápido y la tributación va atrás, queriéndola alcanzar. Y siendo de suma importancia, ¿no? Porque sin tributos, un Estado, ¿qué? Fallido. Esa es la importancia de los tributos, ¿no? Son los recursos que los estados tienen para invertir en obras y desarrollar económicamente o desarrollar socialmente a sus ciudadanos. Y Gerson, producto de todas estas reuniones en el Comité Fiscal de las Naciones Unidas o en la OCDE, ¿qué cambios crees vos que podemos esperar para Honduras en materia fiscal? Bueno, número 1, creo que tenemos que esperar cómo van a ser redactados los términos de referencia en la ONU para esta convención. ¿Cómo van a ser redactados? Que eso termina esta semana, dijiste. Es la próxima semana. Ok. O por lo menos las discusiones. El documento. El documento quizás está a finales de agosto o el próximo mes. Ver cómo está redactado. Porque dependiendo de la redacción de esos términos de referencia, Rodil, vamos a entender qué quiere entrar en la mesa de negociación la ONU. Porque si solo son ciertos temas no tan trascendentales, desde mi perspectiva es, bueno, me parece que vamos a seguir con los lineamientos OCDE, pero va a ser bastante complicado para países como el nuestro. Muy complicado aplicarlos. Y va a crear ahí un desfase, ¿no? De tiempos para su aplicabilidad. Pero bien, no sé cómo, no sé la forma en cómo lo va a solucionar OCDE. Pero si el abanico de temas es bastante amplio dentro de la ONU, crearía un hito y crearía una oportunidad única para países como el nuestro entrar en esta negociación, que yo siento que es como al minuto 90. Vamos 0-0 o 1-0 perdiendo. Vamos al minuto 90, por lo menos para hacer el gol del empate. Es aprovechar esta última oportunidad, siento yo. Pero bueno, vamos a depender de qué temática abarca los términos de referencia, que espero que sean la mayor cantidad posible. Porque mientras más entren en discusión esta mayor cantidad de temas
en la mesa donde efectivamente esté sentado un país desarrollado con un país en vía de desarrollo, va a ser beneficioso. Mientras menos temas, Las cosas se quedan como ya están establecidas en los lineamientos OCDE. ¿Y estos términos de referencia son publicados? sí, claro, es totalmente público. Ok, o sea Totalmente que deberían de público. estar saliendo más o menos en agosto, como decís. Sí, por lo menos se termina la discusión la próxima semana y ya se tiene un parangón o una noción por dónde es que van a ir estos términos. Ok, creo que ha sido es un tema bien amplio, ¿no? Tiene bastantes aristas. Es un tema súper... Bueno, y aquí que solo tocamos temas de tributación internacional, Rodil. Imagínate, si nos vamos a lo interno, a temas de tributación meramente nacional, empezamos a estudiar el código, ley de impuestos sobre la renta, ley de impuestos sobre ventas, reglamento de facturación. El tema de tributación es bastante amplio, es muy amplio. Lo componen muchos elementos, no solo elementos nacionales, sino que elementos supranacionales, que hoy tocamos temas supranacionales, temas constitucionales, pero también el tema de tributación guarda mucha relación, por ejemplo, con tratados de libre comercio. Sí, que lo que busca el Tratado de Libre Comercio es que no existan estas limitaciones arancelarias que tributosos, ya sea internos o aduaneros, no, tributo es tributo. El tema de tributación está muy compactado con varias ramas. No hablamos, por ejemplo, ahorita del presupuesto. ¿El presupuesto de dónde se nutre? De los impuestos, básicamente. De los impuestos, en su gran medida de los impuestos. Y cómo este presupuesto va para salud, va para educación, va para infraestructura, va para transporte, va para turismo. ¿Sí? Y ese es otro tema. Hoy por hoy solo nos enfocamos en uno, que es el aspecto supranacional de la tributación. ¿Por qué? Porque hoy es el aspecto de moda dentro de la tributación. Está muy de moda. Para más o menos, o sea que para este año deberíamos de estar esperando una resolución de las Naciones Unidas, del Comité Fiscal, sobre lo que suceda a raíz de esto que estamos platicando. Por lo menos la decisión, sí. Que termine en una resolución, ¿verdad? Que termine en una resolución por la Asamblea para ver qué es lo que va a contener la Convención Marco. Y ahí entra la negociación, en ver los claros oscuros. ¿Y la Convención Marco que pudiera estar saliendo el siguiente año? No, yo creo que es un proceso, calculo, de unos 3-5 años, Rodil. Okay. Es un proceso largo. O sea, imagina, es una convención que aplica a todos los países. Claro. Si en la casa cuesta ponerse de acuerdo, no digamos. No digamos en el mundo. 169 países Claro. Queriendo negociar lo que es mejor o lo que piensan ellos que es mejor para sus... Economía, ¿no? Que al final es dinero que te dan o que te quitan. Termina repercutiendo como si lo quisiéramos simplificar a eso. ¿Eh? ¿Qué te va a tocar o qué se van a llevar el otro? Correcto. ¿Cuánta plata va a ingresar a las arcas de mi tu estado país, o del de otro? Tu estado o del otro. Sí, una discusión compleja. Es una discusión compleja, ¿no? Que debe ser lo más justa, ¿sí? Lo más justo y transparente posible. Lo que le corresponde a Honduras, que lo reciba. Pero por no haber aplicado una norma, por X o Y razón, tú sabes lo complejo que es crear una ley en Honduras, ¿no? Claro. No, y que se aplique, digamos, que es más difícil aún que se aplique. Y que se aplique. Que por no haber creado una norma, bueno, la regla es, bueno, tú no la creaste, lástima por ti, el país desarrollado lo tiene porque el piso mínimo del 15% tiene que ser obligatorio. Si tú no lo pudiste aplicar por X o Y razón, qué lástima Honduras, pero bueno, Irlanda del Norte sí lo va a aplicar. Y Irlanda del Norte se queda con la parte que te tocaba a ti. Y Honduras con todas las necesidades que tenemos, ¿no? No quiere decir que la regla en sí tenga una concepción mala, tenga un génesis malo. Sin embargo, que sí hay que dejar varios puntos en decir, bueno, si un país por X o Y razón no pudo aplicarla, no quiere decir de que va a dejar de obtener estos ingresos. ¿Sí? No va a dejar de tener... No, hay que ver de qué forma pueda obtener sobre todo un país en vías de desarrollo. Entonces esa lucha, ese alzamiento de voz es el que hizo África. Se unieron después 143 países. Básicamente, yo siento que básicamente por ese tema, Rodil. Se van a atacar más temas en la convención, estoy muy seguro. Pero ese es de los temas picantes, ¿no? Porque estamos hablando de... Se van a tocar temas de intercambio de información, claro que sí, buscar la transparencia, buscar erradicar los paraísos fiscales, buscar que no exista la doble imposición, por ahí principios de progresividad y todo. Pero en los temas álgidos, en los temas picantes son estos. Y que ya fueron decididos. Tú la propuesta ya la tienes de la OCDE. Tú te puedes meter en Google y buscas
Pilar 2 OCDE o reglas del Pilar 2 OCDE y vas a encontrar literatura de cómo aplicar ese Pilar 2. Ya las cartas están tiradas por la OCDE. Ahora hay que ver desde qué forma se reconfigura por parte de la ONU. Te agradezco por tu tiempo, Gerson. Que estés bien. Gracias, Rodil. Esta es una producción en colaboración con Medios Modernos.